Buenos días, este es el tema de mi reseña sobre ética discursiva. Está presentado el profesor Carlos Pérez. Mi nombre es Lady Cristiano. La ética discursiva, el principal autor es el señor Jürgen Habermas. Él nace en Alemania en el año de 1929, es un sociólogo y filósofo alemán, se le considera como el miembro más destacado de la segunda generación de filósofos de la Escuela de Frankfurt entre los años de 1955 y 1959 y la última gran figura de la tradición filosófica que se inspira en Marx y Hegel para una interpretación sociohistórica del mundo actual. Él dirigió el Instituto de Max Planck en Estamburgo entre 1971 y 1980. Él es heredero de la dialéctica de la Ilustración, de Adorno en su proyecto sociológico y filosófico de una reflexión moral sobre el desarrollo del capitalismo avanzado. Habermas propone un marxismo no ortodoxo que abandona la idea de marxista de una organización exclusivamente productivista de la sociedad, causa de un empobrecimiento de la esfera vital. Su obra filosófica trata de recuperar un punto de contacto entre teoría y praxis, frente a la pretendida neutralidad de los saberes positivos y científicos. Según Habermas, no es posible una objetividad ajena a valores e intereses, razón por la cual aquellos saberes resultan productores en la medida en que se basan en una razón meramente instrumental. Resultado de ello, siguiendo su crítica, es la creciente burocratización de la sociedad a todos los niveles y la despolitización de los ciudadanos. Esta clase de ética discursiva surge en los años 60 y 70, pero cobra fuerza sobre todo en los años 70. Buscan la reconexión de lo público y lo privado que actualmente ha sido separado. Esto indica que la validez universal debe buscarse mediante un discurso libre de violencia, amenazas o coacciones, es decir, respetando la libre elección y la libre comunicación. Entre los conceptos básicos que se encuentran, él hace su énfasis en la ética según lo que indica que significan sus procedimientos éticos. Él hace mucho énfasis en la sociedad civil, en las relaciones personales, en la cooperación, en la relevancia de la persona, importancia de la figura del otro, la primacia del buen común, el énfasis en la democracia participativa. Él tiene mucho en cuenta las personas, su forma de actuar, su forma de comunicación, la forma en la que expresan sus ideas a otros. Y esta forma de expresión debe ser respetada por los demás. Después de una serie de estudios y de distanciamientos de algunas posturas, plantea la cuestión de cómo hacer de la ética una ciencia, la cual sea universalmente válida para todos los hombres, sin discriminación alguna, claro está. Supone también comunicación y el diálogo. Estas dos partes constituyen la forma ideal de comunicación y no hay posible situación de diálogo si los sujetos no se reconocen mutuamente. La plena igualdad de seres libres y responsables. Para él, la estrategia que sigue la ética del discurso para extraer los contenidos de una moral universalista de los presupuestos universales de la argumentación ofrece perspectivas de éxito precisamente porque el discurso constituye una forma de comunicación más exigente, que basa más allá de formas de vida concretas y en las que preposiciones del actuar, orientado por el entendimiento mutuo, se universalizan, se abstraen y liberan de barreras, extendiéndose a una comunidad ideal de comunicación que incluye a todos los sujetos capaces de hablar y capaces de actuar. Y ahí el comentario que yo estaba haciendo hace poco, una diapositiva anterior, donde mencionaba que todas las personas merecen respeto y tienen derecho de expresar sus opiniones libremente. Esa es la capacidad de hablar y de actuar de todos los sujetos a los que hace el énfasis. Con la ética del discurso se pretende crear una comunidad ideal de comunicación. En la argumentación cada uno se vale por sí mismo, pero siempre inserto en un contexto universal.
Desde esa perspectiva, la ética del discurso propuesta por Habermas tiene como uno de sus fines buscar la forma o la manera de cómo dirigirse a las masas dentro de una subjetividad, de cómo hacer de la ética un principio universalmente válido para todos los hombres, las sociedades y todas las culturas, sin excepción alguna. El problema que existe en hacer una ética universal, según lo que él indica, es cómo llevar a la experiencia diaria. O sea, esto debe llevarse a la experiencia y no quedarse solamente en teoría. Este problema no pasa con la moral, ya que ésta se da en las praxis humanas, de los pueblos y de los hombres. Otro gran problema que se presenta en la ética universal, según Gadamer, se ve reflejado al momento de crear una comunidad ideal de comunicación, en donde primara la argumentación que demuestre la razón. A partir de esto se evidencia en la ética del diálogo. Podemos apreciar que el planteamiento de Habermas sobre una ética universalmente válida para todos se aleja en cierta medida del planteamiento de Kant, en cuanto éste imponía el imperativo categórico, en donde el criterio de la moralidad de una acción se ve a la manera de cómo la razón se impone a la voluntad de una forma incondicional y necesaria, en contra de cualquier deseo meramente subjetivo. Mi opinión personal es que este gran historiador, filósofo, indica que la ética discursiva justifica el contenido de una moral de igual respeto y responsabilidad solidaria para con todos. Estos aportes me parecen bastante importantes, ya que es muy verídico. Cada ser humano debe tener un grado de responsabilidad personal y debe ser igualmente colectivo y solidario. De aquí parte la moral, no solo pensar en sí mismos, a no ser egoístas, sino también pensar en el demás, en los demás, detenerse a pensar si alguno de mis actos afectará al otro, si algún tipo de decisión que yo tome afectará o perjudicará al otro. También pensar mucho para hablar. Muchas veces nosotros primero hablamos y luego pensamos. Nos ponemos a reflexionar y nos damos cuenta que cometemos el gravísimo error y expresamos ideas, comunicamos cosas que no queríamos decir. Él indica en el ensayo que muchas personas se centran y se enfocan en el tema de la moral, buscando juicios y tomas de posturas que realmente no llegan a un punto exacto y sin sentido. Lo que deben hacer es centrarse en las normas morales básicas. Para saber cómo actuar y por qué hacerlo de esta manera, otro punto que me pareció también meramente importante y me gustaría resaltar en la lectura del tema es el hecho de que indica que las personas normalmente pensar en resolver sus conflictos mediante la violencia, cuando deberían hacerlo mediante el entendimiento. Primero hacer un estudio sobre la base del problema, aunque visualizando la sociedad de hoy en día, una sociedad pluralista, estos intentos fracasan y no dan resultado. Y por último, otro aporte que me parece muy importante de este ensayo es que la práctica de deliberación y justificación, que se llamará argumentación, se encuentra en todas las culturas y sociedades como práctica informal. La ética del discurso entonces pretende crear bajo normas universales una ética que fundamente la realidad de todos los participantes de los medios interculturales que se ven hoy en día por medio de la globalización. Se pretende homogeneizar el planteamiento de una ética universal. En las normas morales que se dan en la razón práctica, uno decide de acuerdo a las circunstancias que se presenten en el diario vivir y puede ser que hoy tenga la razón y que mañana el otro asuma que yo tengo la razón. Para graficar de mejor forma la distinción me he servido de un aforismo de F. Nietzsche, el cual dice en su obra Humano, demasiado humano, lo siguiente: el hombre no es igualmente moral a todas horas. Esto quiere indicar, unas personas cambiamos de parecer, de idea, no siempre las 24 horas mantenemos la misma forma de pensar sobre determinada situación o hecho. A partir de lo leído, creo que la ética del discurso puede ser una propuesta válida en cuanto se enmarca en todo este contexto intercultural que estamos viviendo debido a la globalización o mundialización, como lo han llamado otros autores.
Además, creo que el esfuerzo que se hace por tratar de tomar a Kant en cuanto a la moral del deber ser en estas circunstancias de interculturalidad, globalización, intersubjetividad, argumentación, comunicación y diálogo. Muchas gracias.